Sección 6. Babilonia ha caído. El mensaje del primer ángel es una proclamación sobre Dios, su evangelio eterno, su juicio, y Él como creador del cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Nos habla también sobre cuál debe ser nuestra respuesta a estas grandes verdades. Temedle, dadle gloria y adoradlo. Por otra parte, el mensaje del segundo ángel no es directamente acerca de Dios, sino sobre un enemigo de Él. ¿Recuerda? El mensaje dice: otro ángel lo siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Si bien este es el mensaje, aún hay más sobre Babilonia en Apocalipsis. Ha caído la gran Babilonia. Se ha convertido en habitación de demonios, en guarida de todo espíritu inmundo y en albergue de toda ave inmunda y aborrecida, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con el poder de sus lujos sensuales. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Apocalipsis 18, 2 al 5. Aún antes de ir al Antiguo Testamento, para saber qué significan algunas de estas imágenes: habitación de demonios, vino de su fornicación, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible, con toda certeza describen un lugar espiritual desagradable. Sin embargo, hay también otras palabras cruciales, palabras del cielo: salid de ella, pueblo mío. Entendemos que Dios tiene un pueblo aún ahí, pueblo mío, aunque le dice que salga antes de que sea demasiado tarde. Babilonia, Babel, aún antes de la torre de ese mismo nombre, simbolizaba oposición a Dios. Es una descripción bíblica de Satanás: lucero, hijo de la mañana, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo y seré semejante al Altísimo. Isaías 14, 12 al 14. Primero se le menciona como el rey de Babilonia, que representa a la propia Babel. En el Antiguo Testamento, Babilonia había sido un enorme imperio antiguo, un enemigo del pueblo de Dios, Israel. Babilonia había invadido y destruido a la nación israelita. Muchas de las imágenes de Apocalipsis para esta Babilonia del tiempo del fin han sido tomadas directamente de esta misma Babilonia del Antiguo Testamento. Mucho tiempo después de que el antiguo imperio de Babilonia hubiera sido destruido, el apóstol Pedro escribió: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marco mi hijo os saludan. Primera de Pedro 5:13. ¿Cómo podría alguien estar en Babilonia que había desaparecido siglos antes? Los eruditos aseguran que Pedro utiliza este nombre como símbolo del imperio que en su época había reemplazado la antigua Babilonia como oponente de Dios, es decir, Roma. Este es el poder que crucificó a Cristo, que persiguió a la iglesia primitiva, y desafortunadamente continuó la persecución en la fase papal hasta principios de la era moderna. El libro de Daniel describe una serie de imperios mundiales en 3 capítulos proféticos: Daniel capítulo 2, capítulo 7 y el capítulo 8. Dos de estos capítulos, el capítulo 2 y el 7, inician con Babilonia. Sin embargo, los 3 capítulos predicen los imperios que le siguen: Medo-Persia, Grecia y por último Roma, que permanece hasta el fin del mundo y tiene una función por desempeñar en los eventos de los últimos días. Así como la antigua Babilonia, con su gran poder político y religioso, con que se opuso a Dios y persiguió a su pueblo, la Babilonia moderna es igual, realiza lo mismo, solo que empeorará a medida que nos acerquemos al fin. Uno de los simbolismos es el mensaje del segundo ángel es la fornicación de Babilonia,
figura del Antiguo Testamento en cuanto a la infidelidad a Dios y a su verdad. Los profetas utilizaban la idea de una mujer pura, algunas veces una novia, como símbolo del antiguo Israel cuando era fiel a Dios. Jeremías 6:2. No obstante, cuando era infiel, cuando recurría a la apostasía, otra figura se utilizaba: la prostitución. Ezequiel acusó a Jerusalén de jugar a la ramera con los egipcios, con los asirios y los caldeos. ¿Has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Se ha ido a todo monte alto y bajo todo árbol frondoso y allí ha fornicado. Jeremías 3:6. Por lo tanto, aquí también la figura de la fornicación transmite la misma idea: falsas doctrinas, junto con la infidelidad a Dios y a su verdad que las falsas doctrinas inevitablemente conllevan. Así que el grito "ha caído Babilonia" es otra manera de permitir que la gente conozca que los sistemas corruptos de este mundo no triunfarán, no dominarán, independientemente de cómo parecen las cosas ahora. La antigua Babilonia, con sus falsas enseñanzas, sus errores y persecuciones, parecía invencible. La moderna Babilonia puede parecerlo también ahora, pero gracias a Jesús y su victoria en la cruz, el pecado y el mal, Satanás, el gran conflicto, la Babilonia del tiempo del fin, juntos con sus falsas doctrinas y enseñanzas, desaparecerán para siempre. Y este grito se escuchará a través del universo. ¡Aleluya! Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19, 6 al 7. El tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es una advertencia. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 9 al 12. Observa las imágenes directas del libro de Daniel. La gente es obligada a adorar la estatua, so pena de muerte. La advertencia en el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14 refleja también Apocalipsis 13, pues la gente debe, como en Daniel 3, adorar una imagen o enfrentar la muerte. Hiciera matar a todo el que no la adorara. Apocalipsis 13:15. Asimismo, no te pierdas este punto. El mensaje del tercer ángel viene justo después de que la proclamación del segundo ángel sobre la caída de Babilonia. ¿Qué imperio en el Antiguo Testamento obligó a adorar una imagen? Babilonia. Ya sea que se trate de la antigua Babilonia o de la moderna Babilonia, la cuestión de fondo es la adoración. El mensaje del primer ángel llama a las personas a adorar al Creador, que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7. Este vocabulario procede directamente de los 10 mandamientos, en específico del cuarto. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó. Éxodo 20:11. Que a su vez procede de la creación narrada en Génesis. Entonces bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra que había hecho en la creación. Génesis 2:3. Entonces, el mensaje de los 3 ángeles presenta el gran asunto que el mundo enfrentará en los últimos días. ¿Adoramos al Creador o adoramos a la bestia y a su imagen? Apocalipsis 14:9. La respuesta debe ser obvia. Adoramos a Dios porque Él es el Creador y no hay otro símbolo más básico, fundamental de Él como Creador que el séptimo día, un día bendecido y santificado en la primera semana en la creación.
de tal manera que Dios lo considera lo suficientemente importante como para incorporarlo en los 10 mandamientos. No obstante, esta profunda verdad bíblica nos lleva a una importante pregunta. ¿Por qué en gran parte del mundo cristiano es el domingo el primer día de la semana el que se guarda y no el séptimo día, la señal bíblica de Dios como creador? Las siguientes citas explican la razón. La primera. Pregunta: ¿cuál es el día de reposo? En la primera cita, respuesta: el sábado es el día de reposo. Pregunta: ¿por qué observamos nosotros el domingo en lugar del sábado? En la edición de 1977 del Catecismo de la Doctrina Católica del Converso, en la primera cita, encontramos lo siguiente: observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. La segunda cita. ¿Admite Roma que cambió la señal fundamental de Dios como nuestro creador a otro día, el domingo? Aquí hay otra declaración. Pregunta: ¿cómo prueba usted que la Iglesia tiene poder para ordenar fiestas y días de guardar? Respuesta: por el mismo hecho de haber cambiado el sábado por el domingo, cambio que los protestantes reconocen, por lo tanto, se contradicen al guardar estrictamente el domingo y al transgredir la mayoría de las demás fiestas ordenadas por la misma Iglesia. Pregunta: ¿cómo prueba usted eso? Respuesta: porque al guardar el domingo, reconocen el poder de la Iglesia para ordenar las fiestas y ordenarlas bajo el pecado al no guardar el resto de las fiestas por ellas ordenadas. De nuevo niegan, de hecho, el mismo poder. La tercera cita. ¿Una institución humana que pretende haber cambiado la ley de Dios? Pregunta: ¿tiene la Iglesia Católica autoridad para alterar los mandamientos de Dios? Respuesta: en lugar del séptimo día y de las demás fiestas señaladas por la antigua ley, la Iglesia ha prescrito los domingos y los días sagrados que se han de apartar para el culto de Dios. Estos son los que ahora estamos obligados a guardar en consecuencia del mandamiento de Dios en lugar del antiguo sábado. Aquí añadimos una cita más por parte de la eminencia de la Iglesia Católica sobre el hecho de que la Biblia nunca enseña que el domingo es el día de reposo. ¿No está todo cristiano obligado a santificar el domingo y abstenerse en ese día de trabajos serviles innecesarios? ¿No está la observancia de esta ley entre lo más destacado de nuestros deberes sagrados? Usted puede leer la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis y no hallará una sola línea autorizando la santificación del domingo. Las Escrituras refuerzan la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros nunca santificamos. Consultar citas de la Iglesia Católica Romana sobre el cambio del sábado. Encontrarás muchas más declaraciones como esta que ya vimos, en las cuales Roma admite que la observancia del domingo es una creación suya, no de Dios. Algunos protestantes admiten a regañadientes que no hay evidencia bíblica para el domingo, pues todas apuntan claramente al sábado. James Westbury, líder de un grupo cristiano de Estados Unidos que guarda el domingo, admitió precisamente eso cuando escribió: no hay constancia de una declaración por parte de Jesús que autorice tal cambio, ni se registra una declaración de este tipo por parte de los apóstoles. Recuerda, estas son palabras de una persona que guarda el domingo. Un libro dedicado a la observancia del domingo de Samuel Callaghan escribió: debemos admitir que no podemos señalar ningún orden directa de que dejemos de observar el séptimo día y comencemos a observar el primer día. No puede señalar ninguna orden porque no existe tal orden, directa ni indirecta, en la Biblia.
para cambiar el séptimo día instituido en la creación por el domingo, un día que la Biblia nunca trata como santo. ¿Estás diciendo estos protestantes sin admitir directamente que han aceptado el cambio por parte de Roma del sábado, este símbolo fundamental de Dios como nuestro creador que se remonta al Edén? Parece que sí, lo cual no hace sino empeorar la situación. Pensará en cambiar los tiempos y la ley. Unos 600 años antes de Cristo, en el contexto de la antigua Babilonia, Daniel 2 presentó una asombrosa predicción que cubre la historia del mundo desde la antigua Babilonia hasta nuestros días, hasta que Dios establece su reino eterno. En la propia profecía, después de la ruptura de Roma pagana en las naciones conocidas hoy como Europa moderna, leemos: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Daniel capítulo 2, versos 44. En algún momento, en los días de la Europa moderna, Dios establecerá su reino. Este reino, que terminará con todos los reinos terrenales, existirá para siempre. La gran promesa del Evangelio eterno es que por fe en Jesús todos podemos tener nuestro lugar allí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy a preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Juan 14, 2 al 3. Lo único que puede mantenernos fuera son nuestras propias decisiones equivocadas. En resumen, según la profecía de Daniel 2, los grandes reinos de la historia se suceden de la siguiente manera: Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. El reino eterno de Dios, en donde Jesús ha preparado un lugar para nosotros. Como ya vimos, esta misma secuencia de imperios fue profetizada en Daniel 7. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. El reino eterno de Dios, en donde Jesús ha preparado un lugar para nosotros. En ambas profecías, el reino terrenal al final, el que surge después de la antigua Grecia y que permanece hasta que Dios establece su reino, que no será destruido, de Daniel capítulo 2, 44, es Roma. Si bien la Roma pagana desapareció hace 1500 años, la Roma papal permanece y continuará hasta el establecimiento del reino de Dios en ocasión del fin del mundo. Daniel 7 usa diferentes imágenes que dan más detalles sobre estos reinos que Daniel 2, sobre todo respecto al último reino, Roma, y en específico a su fase papal, lo que incluye una historia desafortunada como registra Daniel 7:25: oprimirá a los santos del Altísimo. Después, en el mismo versículo sobre la persecución papal romana contra el pueblo de Dios, la profecía también predijo que Roma pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Daniel 7:25. Al considerar las citas que acabamos de ver, en las que Roma afirma haber establecido la observancia del domingo, un día que tanto protestantes como católicos admiten no tiene respaldo en las Escrituras, este versículo es importante. Fíjate en esto. Este versículo dice que pensará en cambiar los tiempos y la ley. La ley de Dios, incluyendo el cuarto mandamiento, fue escrita en tablas de piedra por el mismo dedo de Dios. Jehová me dio las 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios, y en ellas estaban escritas todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego, el día de asamblea. Ningún poder terrenal puede cambiarla. La Nueva Versión Internacional dice que Roma tratará de cambiar los tiempos y la ley. Tratar no es lo mismo que cambiar. La muerte de Jesús en la cruz por el pecado, definido en la Biblia como infracción a la ley,
Primera de Juan 3:4. Demuestra la inmutabilidad de la ley de Dios. ¿No hubiera sido mejor cambiar la ley, o como diríamos en una expresión común, cambiar las reglas del juego a la mitad del partido para asumir nuestros pecados de forma que no hubiera tenido que morir por ellos? Desde el punto de vista del racionamiento humano, sí. El mero hecho de que alguien afirme haber cambiado el día sábado y de que la mayoría de la gente acepte el cambio del día no hace que el sábado sea domingo, así como el hecho de que alguien diga haber cambiado la ley de la gravedad no significa que ahora las cosas caerán más lentamente al suelo, incluso si la mayoría de la gente está bajo la falsa ilusión de tal engaño. Este intento de cambio adquirirá una importancia trascendental cuando todo el mundo adore a la bestia, de tal manera que hiciere matar a todo el que no la adorara. Una adoración de la que el mensaje del tercer ángel específicamente nos advierte. O por otra parte, adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas, un acto conmemorado en el Edén. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y después, inmortalizado en el cuarto mandamiento, acuérdate de que en 6 días hizo el Señor el cielo y la tierra, el mar y todas las que en ellos hay, y descansó en el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Éxodo 20:11. Adorar a la imagen, adorar al Creador, uno u otro. Esa será la lección presentada ante el mundo entero. La marca de la bestia. Apocalipsis 13 repite una gran cantidad de imágenes de Daniel 7, incluida la pasada persecución de Roma contra el pueblo de Dios. A los santos del Altísimo quebrantará. Hará guerra contra los santos. Daniel 7:25. El mismo versículo que describe la persecución también menciona el intento de Roma de cambiar la ley. Entonces, en el contexto de Roma, Apocalipsis 13, versos del 1 al 9, la identifica como la bestia. La cuestión de la adoración de la imagen en los últimos días aparecerá primeramente en Apocalipsis 13, verso 8, y los versos del 12 al 15. Esta adoración está en contraste con el mensaje de los 3 ángeles que nos advierten que no adoremos a la bestia y a su imagen. Apocalipsis 14, versos 9 al 10. No sin antes llamar a la persona a adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Verso 7. Vocabulario tomado del cuarto mandamiento que el poder de la bestia ha intentado cambiar. Una vez más recordemos esta respuesta. Guardamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica transfirió la solemnidad del sábado al domingo. El asunto llega a ser más claro porque justo después de advertirnos sobre esta falsa adoración, el mensaje del tercer ángel describe al pueblo de Dios así: aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Es claro. Contraste con quienes adoran a la bestia y a su imagen. Al pueblo de Dios se le describe además por tener la fe de Jesús, que guarda los mandamientos de Dios, lo que incluye el mandamiento que señala a Dios como el Creador, como el que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Una vez más, el mandamiento que Roma había intentado cambiar. Adorar al Creador o adorar a la bestia y a su imagen. ¿Puede el asunto de la adoración a la bestia, a su imagen o al Creador Jesús en realidad manifestarse externamente en la observancia del sábado frente a la observancia del domingo? ¿De qué manera? Adoramos a Dios porque como Creador y también como nuestro Redentor, solo Él es digno de adoración. Apocalipsis 5:9.
y no existe un símbolo más fundamental de Él como nuestro Creador que el séptimo día, un día bendecido y santificado en la misma creación. Entonces, que un poder terrenal trate de cambiar, de usurpar la señal más básica del séptimo día, de la doctrina más fundamental, la de la creación, es intentar usurpar la autoridad del Señor al nivel más básico posible, Él como creador. El único nivel más básico es Dios mismo. Ningún poder, ni en el cielo ni en la tierra, puede llegar a ser a sí mismo, que en su lugar se acercan lo más posible a la señal fundamental de Él como creador. ¿Hasta qué punto es fundamental el culto al creador en el cristianismo? Es una verdad tan crucial que Dios ordena que una séptima parte de nuestras vidas cada semana la recordemos. Por eso es difícil ver cómo la controversia sobre la adoración, ya sea adorar a la bestia, el mismo poder que intentó cambiar el sábado y su imagen, o adorar al Creador, pudiera centrarse en algo más que el día que Dios estableció como recordativo de Él como Creador. Esto en contraste con el día que el poder de la bestia ha establecido en su lugar. Pero matar a la gente a causa del día de reposo, ¿puede ocurrir realmente? ¿Ya ha ocurrido? Los propios evangelios nos dan una muestra de ello. Los promotores de la tradición humana queriendo matar a causa del sábado. En Juan 9, Jesús sanó en sábado a un hombre ciego de nacimiento, tal vez el mayor milagro jamás visto. Nunca se ha visto decir que alguien abriera los ojos a uno que nació ciego. Juan 9:32. ¿Cómo respondieron las autoridades religiosas? Acusaron a Jesús de transgredir el séptimo día. Este hombre no procede de Dios porque no guarda el sábado, verso 16. Un conflicto entre la tradición humana. Nada en la Biblia prohibía sanar en el sábado, así como nada en la Biblia señala al domingo como un día santo. Y la ley de Dios, específicamente el sábado del cuarto mandamiento, se estaba gestando. Saliendo de allí, fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron: ¿está permitido sanar en sábado? Él le dijo: ¿qué hombre entre vosotros, si tiene una oveja y ésta se le cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, está permitido hacer el bien en sábado. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada, sana como la otra. Mateo 12, 9, verso 9 al 13. ¿Cómo respondieron los líderes religiosos a esta asombrosa expresión del poder de Dios? Los fariseos salieron y tramaban cómo matar a Jesús. ¿Matar a Jesús? ¿Matar a causa del sábado? En Juan capítulo 5, versos del 1 al 16, después de la milagrosa curación en sábado, los dirigentes religiosos perseguían a Jesús e intentaban matarlo porque hacía estas cosas en sábado. Matar a Jesús a causa del sábado, dar muerte a alguien por la tradición humana frente al sábado. Exactamente. Aunque el asunto específico aquí no es el mismo que en el mundo enfrente a los últimos días, sí es muy cercano. La ley humana frente a la ley de Dios. En este caso, la parte de la ley de Dios bajo controversia es el mandamiento del día de reposo. El único mandamiento que llega al fundamento de por qué debemos adorar solo a Dios, al Creador, y no adorar a nadie ni a nadie más. Así que en la vida de Jesús podemos encontrar antecedentes e indicios de lo que enfrentarán los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. En esencia, la tradición humana en conflicto con la ley de Dios. ¿Cómo encaja esta idea de que la marca de la bestia se centra en el sábado bíblico, el séptimo día de la semana, frente a la tradición humana, el primer día
con la advertencia sobre el poder del fin del tiempo que provoca que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Apocalipsis 13, versos 16 y 17. Durante siglos se ha especulado sobre qué significa la marca en la mano derecha o en la frente, mas solo ha quedado en eso, especulación. Siguiendo el principio de que el Antiguo Testamento es la clave para interpretar el Apocalipsis, podemos encontrar indicios de que Apocalipsis está hablando de lo que Apocalipsis está hablando aquí. Antes de que el pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, Moisés les había advertido muchas veces sobre la falsa adoración. Les recordó guardar los mandamientos de Dios, es decir, su ley. Entonces les dijo: por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, las ataréis como señal en vuestra mano y serán como insignias entre vuestros ojos. Deuteronomio 11, 18. No sabemos exactamente cómo debían atar su palabra a sus manos y entre sus ojos. La práctica actual de los judíos ortodoxos de envolver filacterias es una interpretación. Sin embargo, debían guardar estas palabras, la ley de Dios, en vuestro corazón y en vuestra alma. Esta fiel adhesión a la ley de Dios debía manifestarse por medio de las palabras puestas en su mano, un símbolo de su obra y acción, así como en su frente, símbolo de su conocimiento de la ley de Dios. Así como no se puede ser muy dogmático sobre cómo hacía esto exactamente Israel, de igual manera tampoco se puede ser muy dogmático sobre cómo en los últimos días esta marca en la mano derecha o en la frente se manifestará. Lo que sí parece evidente es que habrá una señal externa que distinguirá a los que adoran a la bestia y a su imagen de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Además, para destacar, solo cuando la cuestión se desarrolle en los últimos días, la marca entrará en vigor. Así que la gente que ahora guarda el domingo no tiene la marca de la bestia. Por último, una pregunta. ¿Cómo puede ocurrir algo así? La respuesta es: no sabemos. Si bien Apocalipsis nos dice que va a pasar, no nos dice cómo. No obstante, si la pandemia del COVID-19 nos ha enseñado algo en que nuestro mundo, todo el mundo, puede cambiar drástica, rápida y peligrosamente, si a principios del siglo XIX se nos hubiera dicho lo que todos haríamos en el 2020, cierres, cuarentenas, mascarillas obligatorias y una pandemia con millones de infectados, la mayoría no lo hubiera creído. Después del COVID debemos ser conscientes de que cualquier cosa, incluso lo más inesperado, tal vez de manera especial o lo inesperado, puede ocurrir. Aún la advertencia del tercer ángel, la marca de la bestia. La paciencia de los santos. El mensaje del primer ángel empieza con el Evangelio eterno, Apocalipsis 14, 6. El mensaje del tercer ángel termina con la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La fe de Jesús y obediencia, o sea, guardar los mandamientos de Dios. Si esto no es el Evangelio eterno, entonces, ¿qué es? El pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe semejante a la que Jesús tuvo. Su fe incluye la creencia y práctica de todas las verdades de la Biblia, todas las verdades que Cristo creyó y enseñó. Por lo tanto, el remanente de Dios proclamará el Evangelio eterno de salvación por fe en Cristo. Advertirán al mundo de que la hora de su juicio ha llegado y prepararán a otros para encontrarse muy pronto con el Señor. Estarán comprometidos en una misión mundial para completar el testimonio divino a toda la humanidad. Apocalipsis 14, versos 6, 7, 10
el verso 11, y Mateo 24, 14. Existe un debate sobre el significado exacto de la frase la fe de Jesús. ¿Es la fe de Jesús en el sentido de que refleja la fe que Jesús manifestó cuando estuvo aquí en la tierra? ¿O es la fe que los creyentes han puesto en Jesús? De cualquier manera, como la Biblia dice, que por la ley nadie se justifica ante Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. ¿De qué otra manera si no es por la fe? Tras considerar que el poder que creó el espacio, el tiempo y la materia y la energía, es decir, que creó el mismo universo, se hizo pequeño para ser uno de nosotros y después se ofreció a sí mismo en sacrificio por nuestros pecados, ¿vamos a añadir algo más? Como si la muerte del Creador no fuera suficiente para pagar por nuestros pecados. Lo cierto es que no importa lo malo que haya sido, el sacrificio de quien es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Colosenses 1:17. Sin duda, es más que suficiente para cubrirte. Y por la fe de Jesús, puedes reclamar su muerte a tu favor ahora mismo y estarás perfecto ante tu Creador como si nunca hubieras pecado. ¿Y los mandamientos de Dios? ¿Cuáles mandamientos? En el último recuento eran 10. Además, el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 14:12, hace referencia a ellos. Justo antes de la visión que incluye el mensaje de los 3 ángeles, leemos en Apocalipsis 11:19, el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. El arca de su pacto es el lugar donde fueron colocados los 10 mandamientos en el santuario terrenal. En Apocalipsis también aparecen mandamientos específicos. En el caso del mensaje del primer ángel, adorar a Dios. Apocalipsis 14:7, que directamente refiere al primer mandamiento. Éxodo 20:3, y como hemos visto, este mismo mensaje utiliza vocabulario que proviene del cuarto mandamiento. El tercer ángel advierte contra la adoración de la imagen de la bestia. Este mensaje señala al segundo mandamiento, el que habla de la idolatría, Éxodo 20, versos del 4 al 6. Mientras tanto, solo en Apocalipsis 9, versos 20 al 21, se menciona matar, robar y adulterar. Apocalipsis 12:17, el versículo anterior al capítulo 13, capítulo en que se introduce la marca de la bestia, describe al pueblo de Dios. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, en el contexto de los últimos días, al pueblo fiel de Dios se lo describe guardando sus mandamientos. ¿Y por qué no? Un hombre asistió a la celebración de los 30 años de la escuela secundaria, donde había estudiado años antes. Cuando se acabó todo, él se quedó pensando en lo mal que estaban muchos de sus antiguos amigos. Entonces reflexionó: si ellos hubieran guardado los mandamientos, los 10 mandamientos, cuánto mejor hubiera sido sus vidas. Imagina nuestro mundo si todos guardaran, aunque sea solo alguno. Si nadie transgrediera el 6º mandamiento, matar, el 7º adulterar y el 8º robar y el 9º mentir, nuestra existencia sería un paraíso en comparación con lo que es ahora. A manera de experimento, ¿en qué país preferirías vivir y formar una familia? ¿En un país en que todos obedecieran los 10 mandamientos? ¿O en uno en que no se obedecieran? La respuesta por sí sola revela los beneficios que son para nosotros los mandamientos de Dios. La buena nueva del Evangelio eterno es que la misma fe
La fe de Jesús, que se aferra a la justicia de Cristo, es la que cubre nuestros pecados, y es esa misma fe que se aferra a la justicia de Cristo la que también limpia nuestros pecados y nos transforma. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. 2 Corintios, capítulo 5, el verso 17. Una y otra vez se nos promete poder para obedecer, para vencer y para guardar los mandamientos de Dios. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará que seamos probados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. 1 Corintios 10, verso 13. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 1 Juan, capítulo 5, el verso 4. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Aquel que es poderoso para guardaros sin caída y representaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Romanos 6, verso 6 y Judas 1, verso 24. Así es, podemos, por la gracia de Dios, guardar sus mandamientos incluso de manera perfecta, pero no podemos ser salvos por ellos, aun cuando los guardemos perfectamente. Es por eso que la salvación es por la fe, no por la ley. Somos justificados por la fe sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, verso 28. Pues las obras de la ley no pueden justificarnos. Si pudieran, ¿por qué Jesús no evadió la cruz? ¿Por qué no vino a la tierra solo para mostrarnos cómo obedecer y después regresarse al cielo? Porque por mucho que necesitáramos un ejemplo, también necesitábamos un sustituto. Por eso es que Jesús murió en la cruz, sufriendo a sí mismo el castigo por nuestra transgresión de la ley de Dios. Pero Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. La cruz por sí misma demuestra lo inútil de las obras humanas para la salvación. Y necesitamos ser salvos, ¿verdad? Por muy malo que haya sido este mundo, aún va a empeorar. Daniel nos advierte de un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Sin embargo, aunque el principio de las cosas empeorará, mejorarán más allá de lo que podamos imaginar. Porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo pasado no habrá memoria ni vendrá el pensamiento. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado y el mar no existía más. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Daniel, Isaías, Segunda de Pedro y Apocalipsis. No más muerte, no más llanto, no más dolor. Que nosotros, que solo conocemos la muerte, el llanto, el dolor, no podemos visualizar. Esas primeras cosas que desde el principio nunca debieron haber existido, pasarán una nueva existencia, serán nuestra para siempre. Esto es lo que el Evangelio eterno formulado antes del comienzo del tiempo, según 2 de Timoteo capítulo 1 verso 9, promete. Es a esta existencia que el mensaje de los tres ángeles señala.
de esto que los profetas soñaron, tuvieron visiones, predicaron y escribieron. En última instancia, es por esto que Jesús murió. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, verso 11. Y al estar viviendo en estos tiempos, podemos ser el pueblo de los sueños del profeta, el pueblo que por fe, la fe de Jesús, proclamará un día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9.